características de la iglesia de Cristo. ¿Las características de qué? De la iglesia de Cristo. Esta mañana teníamos un estudio, precisamente en el discipulado, hablando sobre la iglesia. ¿Cuáles eran las características? ¿Cuál es la iglesia? ¿Dónde salió la iglesia? Y todo ese cuento. Entonces, quisiera que comprendiéramos algo, y es que la iglesia de Jesucristo es, primero que todo, es monoteísta. ¿Qué es? ¿Qué significa la palabra monoteísta? Que creemos en un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice Deuteronomio capítulo 6, el versículo ¿qué? 4. Dice: oye pues, Israel, nuestro Dios uno es. Nosotros no tenemos muchos dioses, nosotros tenemos un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la iglesia de Jesucristo no tiene muchísimos dioses, tiene un solo Dios, un solo Salvador. ¿Sí? No acudimos, no tenemos intermediarios para llegar a Dios. Jesucristo, hombre, es nuestro único que nos lleva ¿a dónde? Al Padre. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Quisiera que comprendiéramos algo, que en el mundo hay dos iglesias. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Dos. Está la iglesia de Cristo y la otra iglesia del mundo. Aunque hay muchas iglesias, diferentes religiones, hay una que sigue a Jesucristo, que se basa en las enseñanzas de su Señor y de su Salvador Jesucristo, pero hay otra que sigue según las tradiciones del mundo, o otros fundadores. Pero la iglesia del Señor es una sola, y en el mundo hay muchísimos que han seguido de acuerdo a sus propios conceptos, o sus propios pensamientos, o sus propios ideales. Entonces, la iglesia de Jesucristo es una. ¿Estamos de acuerdo? Y esta iglesia camina en dirección a lo que el Señor Jesucristo dijo en su palabra, bajo las reglas, los fundamentos que el Señor estableció en su palabra. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:24: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, vientos, lluvias, y esta casa ¿qué? No cayó, porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Pero habla de la otra iglesia, de la que funda, de la que construye sobre la arena. Dice: el que no escucha, el que escucha mis palabras pero no las hace, le compararía a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, vientos, y cayó esta casa, y fue grande ¿qué? Su ruina. Entonces hay dos iglesias. Está la que escucha al Señor y hace conforme el Señor ha dicho en su palabra, y está el otro que construye de acuerdo a sus propios ¿qué? Conceptos y pensamientos. Entonces, lo que nos asegura el Señor es que el que construye sobre la roca, dice que pueden venir problemas, pueden venir dificultades, situaciones difíciles, y esa casa va a ¿qué? A permanecer, no va a caer. Entonces, alguien, escúcheme bien lo que le voy a decir. Alguien dijo, el estudio que estaba haciendo, que la iglesia de Jesucristo había fracasado. Y yo dije: no, la iglesia de Jesucristo nunca ha fracasado. Hasta donde yo he leído la Biblia, la palabra de Dios, lo que el Señor le promete a su iglesia es el triunfo, es la victoria. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia del Señor Jesucristo nunca desaparecerá, sino que la iglesia del Señor Jesucristo todos los días irá ¿qué? En crecimiento. Siempre va a ir en crecimiento. El mundo puede decir que la iglesia fracasó. No, la iglesia nunca ha fracasado. La iglesia es viva, es un organismo vivo, y mientras que la iglesia viva, mientras que esté su Señor vivo, la iglesia va a estar ¿qué? Viva, va a estar llena de poder. Pero es importante que nosotros como iglesia entendamos cuál es nuestra posición aquí en la tierra, o cuáles son nuestros deberes que tenemos que hacer, o no solamente nuestros deberes, sino cuáles deben de ser el principio de nuestra creencia. Porque si usted no tiene una fortaleza en su creencia,
corre el riesgo de que al pasar los días, los años, su fe sea tan debilitada que usted reniegue de lo que ha creído. La Biblia a esos que dejan de creer en lo que han creído lo llama apóstatas. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo vienen a renegar de la fe, de lo que ellos creyeron. Entonces, lo que sí necesitamos en esta mañana es nosotros afirmar más nuestra fe como iglesia, entender cómo la podemos afirmar y cómo nosotros podemos hacer una defensa de nuestra fe y cómo nosotros podemos accionar nuestra fe como iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a analizar es el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Vamos a hacer un estudio de esta hermosa palabra, Evangelio San Mateo capítulo 16, y vamos a estar leyendo el versículo 3. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 16, el versículo 3. O sea, lo que yo deseo como pastor a donde quiero llegar es que usted salga de este lugar más afirmado en su fe, más adoctrinado, como más plantado, como más arraigado, y que así de pronto, porque el enemigo, la manera que nos debilita o debilita a una persona es poniendo duda, ¿sí? Entonces cuando él pone duda, pone desinterés, y cuando pone desinterés, la victoria es de él. Pero lo que yo deseo es que usted arraigue más su fe, se plante más sobre su fe, y podamos, ¿por qué no decirlo de esta manera?, ser como los discípulos del Señor que dieron su vida por lo que creían, murieron por lo que creían, nunca dudaron. A ellos les dijeron: usted lo único que tiene que hacer es negar a su Señor y te dejamos vivo. Muchos de ellos prefirieron morir antes que negar a su Señor. O sea, estaban tan arraigados. Ahora, nuestra fe en el Señor no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie. Eso es lo bueno de nuestra fe, que nuestra fe no busca hacerle daño a las personas. O sea, nuestra fe no nos lleva a matar a nadie, sino nos lleva a morir por lo que nosotros creemos. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que hicieron los discípulos. Murieron por lo que ellos creyeron. Nunca mataron por lo que ellos creían. Y eso tiene que ver con ¿cómo decir esta palabra? Con el respeto hacia las demás personas. Sí, o sea, no nos involucramos a una persona si cree o no cree. Deseamos que crea, pero si no cree, pues no podemos hacer nosotros nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a analizar de este capítulo del Evangelio según San Mateo capítulo 16, el versículo 13 es lo siguiente. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Que Jesús está reunido con los discípulos y les hace una pregunta muy sencilla. ¿Quién dice la gente? ¿O qué opina la gente de mí? ¿O qué habla la gente por allá? ¿Qué escuchan ustedes que dicen que soy yo? Entonces los discípulos le dicen: bueno, yo he escuchado que hay alguna comunidad que dicen que es Juan el Bautista. Otro dijo: no, yo he escuchado que dicen que tú eres Jeremías. ¿Y qué decían otros? Y otros dicen que no, que eres Elías. Yo también escuché por allá. Y otros no tienen bien claro, dicen: debe ser alguno de qué, de los profetas. Eso decía la gente. Pero Jesús quiere confrontarlos a ellos, quiere les hace la pregunta: bueno, ¿y quién soy yo para ustedes, para los que están aquí conmigo reunidos? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta que él hace. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí empieza la confrontación para los discípulos. En pocas palabras, lo que Jesús podría hacerle esa pregunta a usted en esta mañana:
La gente tiene un concepto de mí, la gente habla cosas de mí, pero ¿quién soy yo para usted? Esa sería la pregunta. ¿Quién soy yo? Póngase en los zapatos de los discípulos, o métase ahí en los discípulos usted, y el Señor les hace esa pregunta: ¿quién soy yo para usted? Entonces me imagino, no sé usted qué pueda contestar. Eso lo dejo a usted allá. Usted, si yo le preguntara a usted esta mañana, usted dice: pues Jesucristo es, no sé qué diría. Ese es su concepto. Pero para Jesús es muy importante que los discípulos contestaran eso. O sea, Jesús nunca hacía preguntas por hacerlas. Esa pregunta tenía que ser relevante, tenía que confrontar a la persona. Entonces lo primero dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el que se atrevió a hablar, a decir una verdad poderosa, ¿quién fue? Pedro, el apóstol Pedro. Mire que él dice: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de ¿qué? Del Dios viviente. Ahora, la palabra Cristo significa: tú eres el Redentor y el Hijo de Dios. Tú eres nuestro Redentor y tú eres ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo para Pedro? ¿Quién debe de ser Jesucristo para su iglesia? ¿Quién? Jesucristo, nuestro Redentor, es el Hijo de Dios. Eso es una característica. O sea, la iglesia debe entender que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, lo primero que tiene que tener la iglesia es: donde vaya, donde se mueva, donde viaje, con quien habla, decir: Jesucristo es nuestro Redentor y es el Hijo de Dios. Esa es una característica. Si la iglesia no tiene a Cristo como su Redentor y no lo reconoce como Hijo de Dios, está en problemas. O sea, no es la iglesia de Cristo, no pertenece usted a Jesucristo. Porque las características de la iglesia de Jesucristo es, primero, que Jesucristo es ¿qué? El Hijo de Dios. Cuando Jesucristo hablaba que era el Hijo de Dios a los fariseos, ¿ellos qué? ¿Ellos qué hacían? Se rasgaban las vestiduras, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque no aceptaban que Jesucristo fuera ¿qué? El Hijo de Dios. Entonces usted no se rasga las vestiduras, sino que cuando a usted le preguntan sobre su fe, usted dice: yo creo en Jesucristo, nuestro Redentor, el Hijo de Dios. Yo creo en Él. Entonces, lo que dice la Biblia es que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, tú eres ¿qué? Bienaventurado. ¿Qué le dijo? Le dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿qué? En los cielos. Tú eres feliz, Pedro, porque no te lo reveló, en pocas palabras, una persona. No te lo reveló la naturaleza, te lo reveló directamente Dios, quien está en el cielo. Dios te lo reveló y por eso eres tú ¿qué? Bienaventurado. O sea que cuando tú, algo que hay que, digamos, que afirmar nuestra fe es que cuando yo creo en Jesucristo como mi Señor, mi Redentor, como el Hijo de Dios, es una revelación del Espíritu a mi espíritu, y ahí me paro y ahí creo. Y ahí me sostengo que Él es el Hijo de Dios. Cada día en el mundo se levantan sectas o se levantan ideologías que le quitan fuerza, o sea, a la palabra, o que quieren desprestigiar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero nosotros como iglesia, que Dios nos ha revelado, creemos que Jesucristo es ¿qué? El Hijo de Dios. Y somos bienaventurados por haber creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo segundo o lo tercero que ve ahí es: el Señor Jesucristo le dice en el versículo 10: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca ¿qué? Edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Entonces detengámonos aquí. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Yo te digo que tú eres ¿qué?
Pedro, o sea, le está diciendo, y yo también te conozco que tú eres Pedro. Es como yo decirle, y yo te conozco que tú eres Andrés. Yo sé que tú eres Andrés, me está diciendo el Señor, en pocas palabras. Y yo sé que tú eres Pedro, le dijo el Señor así. Pero sobre esta roca, ¿cuál roca? ¿Cuál roca? Recuerden, hay una revelación del cielo para Pedro. Y la revelación de Pedro, del cielo, de Dios, es que Jesucristo es ¿qué? El Hijo de Dios. Y Pedro dice, yo creo, o yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, lo que Pedro está diciendo, esa confesión de Pedro se convirtió en ¿qué? En una roca. O sea, él estaba edificando su vida, su confesión sobre la roca que es ¿qué? Cristo. O sea, su confesión era determinante, no se podía cambiar su confesión porque venía del cielo, esa revelación venía del cielo. Entonces el Señor dijo, sobre esta roca, o sea, primero sobre la revelación y segundo sobre la roca que es ¿qué? Cristo. Entonces digo, sobre esta roca, sobre este fundamento, yo te digo que edificaré ¿qué? La iglesia. Pero no solamente, o sea, lo que quiere decir edificar, está diciendo que la única manera en que la iglesia crezca, la única manera en que la iglesia avance, la única manera en que usted avance en su vida cristiana es poniendo en acción lo que usted ¿qué? Cree. O sea, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, esa confesión era determinante. Entonces el Señor dice, sobre lo que usted dijo, voy a edificar ¿qué? Mi iglesia. O sea, para mí, lo que el Señor está diciendo es, para mí es importante lo que usted dice de mí, lo que usted piensa de mí. Si usted dice que yo soy el Hijo de Dios, si usted dice que yo puedo bendecirte, si usted dice que yo puedo ayudarte, si usted dice que yo puedo sanarte, si usted está seguro de lo que está diciendo, entonces verá mi gloria. Serás bienaventurado. Si me van a entender, recibirá la gloria. Pero si sus confesiones son temerosas, no hay seguridad. A ver, supongamos que Pedro dice, pues yo no sé, Señor, ¿qué le digo? Pues sí, a veces creo que por los milagros que tú eres el Hijo de Dios, pero otras veces no puedo entender cómo Dios puede. Si empieza a razonar, pues Jesucristo le había contestado algo diferente. Pero Pedro es determinante en la confesión, le dice, ¿tú quién dices que soy yo? Le pregunta al Señor. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios ¿qué? Y el Señor se goza. Pues dice, por bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Me está comprendiendo lo que le estoy diciendo? O sea, no es coherente decir, yo voy a una iglesia cristiana, pero usted no cree en la palabra de Dios. ¿Cómo puede ir a una iglesia cristiana? ¿Cómo puede usted perder el tiempo, sentarse ahí y escuchar una prédica cuando usted duda de la palabra de Dios? Entonces, si yo soy cristiano, si el que ha creído en su fe dice, yo voy a una iglesia cristiana porque creo en la palabra de Dios y me rijo por lo que la palabra de Dios dice, y ella es mi esperanza, ella es mi vida, yo creo y muero con la palabra de Dios. O sea, debe de ser determinante, debe de tener ese punto de partida. O sea, en pocas palabras, no puede ser tibia su fe. No puede ser hoy sí, mañana no, hoy tengo ánimo, mañana estoy desánimo, hoy estoy contento. O sea, no tiene nada que ver con sentimientos, tiene que ver con una determinación que ha partido de su corazón. A ver si lo voy a decir en otras palabras. ¿Cuántas madres hay en este lugar? Hay una palabra determinante para cada mujer y él dice, esos son mis hijos. ¿Y sabe por qué dice ella eso? Porque yo los di a luz. O sea, ella acepta y dice, es mi hijo o es mi hija. Pero no va por el camino diciendo, ¿será que sí es mi hijo? ¿Será que sí es mi hijo? O por el camino voy a ir afirmando, a ver. No. Ella en el momento en que queda embarazada, ella sabe que tiene un hijo y ahí determina que es su hijo. Y alguien podría decirle, no es su hijo. ¿Cómo
Mire, usted decir que no es mi hijo si yo lo tuve en el vientre 9 meses. No es su hijo. Entonces usted se para y dice, que me vienen a decir es mi hijo porque yo qué, lo di a luz. Entonces usted defiende esa posición, usted dice es mi hijo, así la gente le diga que no es su hijo, que no sé qué, pero usted está segura de lo que está ¿qué? Hablando. Eso tiene que ver con la fe. O sea, lo que está diciendo el Señor es, usted tiene que entender que si usted ha creído que yo soy el Redentor, el Hijo de Dios, usted tiene que hacer una apologética, ¿sí? Digamos una defensa de la fe, y llegar y decir, Señor, yo creo en lo que tú dices en tu palabra y yo hago defensa de mi fe. Mi Padre, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero lo segundo que Dios le promete es que si usted cree, si usted se para en su fe, en su certeza, el Señor le dice, ¿cómo le parece que si usted se para en su fe, si usted se afirma en la fe, los planes del diablo no le pueden hacer nada a usted? Eso lo dice el Señor, lo dice. Y yo te digo, mire lo que dice la palabra del Señor. Y le dijo, y yo, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Y las puertas del Hades, ¿no qué? O sea, lo que Dios está diciendo, sobre esa roca yo voy a construir. Y si usted ha creído en lo que yo te estoy diciendo, el diablo podrá hacer miles y miles de artimañas para destruirte, para acabarte, pero no va a poder, porque es más poderosa tu fe, es más poderoso lo que tú has creído. Yo soy más poderoso que el mismo enemigo. O sea, nadie te podrá destruir. ¿Sí me hago entender? Entonces, a ver, cada problema que tú tengas, entonces el diablo le dice a usted, mira, está metido en ese problema. El Señor dice, manténganse en su fe, que el diablo no sabe lo que está haciendo. Él piensa que te está destruyendo, pero él no sabe que es que yo te voy a levantar con más fuerza. ¿Se me está comprendiendo? No, pero Dios mío, no. O sea, la Biblia dice, la palabra del Señor dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman, ¿a quién? A Dios. ¿Qué pasa? Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces el diablo está diciendo, mire, yo te voy a enfermar. Entonces usted se va para el hospital y llega allá al hospital enfermo y usted dice, Dios, pero si tu palabra dice, Señor, Dios mío, que yo no debería de enfermarme, Señor, ya que voy enfermo, y esto es una prueba, Satanás me tiene vuelto nada. Entonces el Señor dice, tranquila, dice así, Señor, pero es que me duele. Tranquila, llega al médico. Entonces el médico dice, no, toca hacer unos exámenes. Entonces salieron los exámenes mal, salieron mal. Entonces usted dice, Dios mío, si ve, me voy a morir. Y el Señor dice, no, usted no va a morir. En la Biblia hay un hombre que dice, no morirás, sino que vivirás para ver la gloria de Dios. Pero si usted se mantiene arraigado, no, yo no me voy a morir, no me voy a morir. Entonces cuando usted salga y el médico le dijo todo eso, entonces dice, no voy a morir, sino que voy a ver la gloria de Dios. Entonces tal vez ahí hay personas que están enfermas, están así todas moribundas, y usted llega y dice, vea, yo vengo a decirles en el nombre del Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo los puede sanar, los puede levantar. Ustedes tienen que creer, ustedes no van a morir, se van a levantar. ¿Y sabe qué? El Señor va a levantar a esas personas. Ustedes han visto, yo he visto eso. Mire, yo vi un muchacho, el otro día me impactó eso. Un muchacho se enfermó y lo llevaron rápido al hospital. Cuando llegaron lo pusieron allá en la camilla, él estaba ahí y los médicos empezaron a tomarle exámenes. Pero al lado de la camilla donde él estaba, había otro joven que prácticamente ya se iba a morir. Cuando ese muchacho está ahí, Dios le habla y dice, yo usé esta causa para que tú vinieras aquí, porque él se va a morir. Y quiero darle la última oportunidad, quiero que tú le hables a él de mí, porque él ya se va a morir. Dijo, Señor, usted me trajo. Sí. Y ya al momento otro se sintió bien. Ora por él, dígale a él que yo vivo, dígale a él que yo soy real, que ha llegado su final. Y así que ese muchacho se fue y le habló y le dijo, mire, el Señor te dice. Y el muchacho se arrepintió, aceptó al Señor Jesucristo ahí, y como a los 15 minutos se murió. Y el que llegó allá, así que llega enfermo, salió caminando diciendo, Señor,
lo que hizo el Señor para poder ¿qué? Traerme, para que yo le hablara de eso. El diablo dijo, a este lo voy a enfermar, pero no, el Señor usó esa trampa del diablo para bendecir a quién. Por eso a veces uno no debe quejarse, porque no sabemos lo que Dios esté haciendo. Lo que usted tiene es que decir, yo creo en mi Señor, yo creo que todo obra para bien, yo sé que el Señor está en el asunto, yo sé que el Señor obrará, yo sé que el Señor enviará su bendición. Eso es fe. Y usted no puede dudar. Si usted empieza a dudar, entonces no está sobre la roca. Usted tiene que estar seguro de lo que está creyendo. Entonces, hay que confesar al Señor. El apóstol Pedro confesó, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, sobre esta roca que edificaré mi iglesia. ¿Quién fue el primer hombre de los apóstoles que Dios le dijo, le daré qué? Las llaves? ¿Sí le dijo así? ¿Sí le dijo así? ¿Las llaves de dónde? Del reino de los cielos. Entonces, acá el dicho popular, ay Pedro, abre los cielos para que llueva sobre la tierra. ¿Sí han escuchado ese dicho? Pedro nos tiene en sequía, si está en verano. San Pedro es el que hace llover y Pedro es el que manda el verano. A veces tenemos ese concepto, ¿sí o no? San Pedro nos tiene regados. Entonces, cuando Cristo se refiere, te daré las llaves, ¿de qué? Está diciendo, usted es el que va a abrir ¿qué? La puerta. ¿Para qué? ¿Para qué sirven unas llaves? ¿Para abrir una puerta o para qué? O para cerrarla. ¿Quién dio la primera predicación de los discípulos del Señor Jesucristo? ¿Quién? Pedro. ¿Y qué pasó cuando Pedro predicó? En el primer sermón se abrieron las puertas, se abrió el cielo para que el evangelio llegara a las personas. Luego dice que hace una segunda predicación. ¿Y cuántos se convierten? ¿Cuántas personas en los dos sermones? 8,000 personas. Pedro, el apóstol Pedro es el mejor evangelista. Imagínense 8,000 personas aceptando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces él fue el que dio el primer mensaje. Le dijo, a ti te daré las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que usted y yo como iglesia podemos empezar a actuar en estos principios. Y les voy a decir cuál es nuestro primer principio. Nuestro primer principio está en Romanos capítulo 10, el versículo 9. Como iglesia, miremos cuál es el primer principio. Romanos capítulo 10, el versículo ¿qué? 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Qué promesa tan poderosa. Eso fue lo que confesó Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios ¿qué? Viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, tú eres bienaventurado. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pero ahora nos dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Roma, nos dice a nosotros que tenemos que tener 3 características que encontramos ahí en ese versículo. ¿Cuáles son las 3? Dice, primero, que si confesares con tu boca que Jesús ¿qué? Es el Señor. ¿Para cuántos de ustedes Jesucristo es el Señor? Amén. Esa es la primera característica. Yo creo, yo confieso que Jesucristo es el Señor. La segunda característica que debe de tener en el corazón, ¿qué es la segunda? Y creyeres en tu corazón que Dios, ¿cuál es la segunda? Creer en el corazón, creer. Y la tercera es que Dios lo levantó ¿de qué? ¿Cuántos creen que Jesucristo resucitó al tercer día? ¿Cuántos creen que la tumba donde pusieron al Señor y Cristo está vacía? ¿Lo creen o no lo creen?
Yo no creo que Cristo resucitó de entre los muertos. Bueno, usted me dice, pastor, deme razones de por qué usted cree. Bueno, primera razón por la cual yo creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos es por las profecías en el Antiguo Testamento. Segunda razón por la que yo creo es que más de 500 personas pueden dar evidencia de la resurrección de los muertos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, 500 personas dijeron, sí, Él resucitó, lo pusieron ahí y vinieron a buscar. Los primeros que dieron evidencia de que Jesucristo había resucitado de los muertos eran los discípulos. ¿Fue así o no así? Una mujer, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Creo que fue María. María se va corriendo allá y llega y dice, no está ahí, sí. ¿Quién es la primera que da la información de que Jesucristo había resucitado? Una mujer. Las mujeres son hermosas para llevar noticias rápido. La mujer fue y le dijo a los discípulos, resucitó, no está ahí en la tumba. Y luego sale Pedro corriendo, vamos a mirar a ver si es verdad. Y no estaba ahí. ¿Y qué les dijo? Dice en la Biblia que aparecieron unos ángeles y dijeron, ¿qué hacen buscando entre los muertos? ¿A quién? Al que vive. Y 40 días, dice la Biblia, que se quedó el Señor Jesús con ellos. Y se le apareció a más de 500 ¿qué? Personas. Le preguntaron al apóstol Pedro que si Jesucristo no había resucitado, que si él predicaba y que qué tal vez que Jesucristo no haya resucitado. El apóstol Pablo dijo, seríamos considerados los más que miserables, en pocas palabras, de lástima, porque estaríamos predicando a un muerto. Pero el apóstol y dijo esta otra palabra, dijo, y vana sería ¿qué? Nuestra fe. Eso está en 1 Corintios 15. Dijo el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. Pero hay una seguridad, como Luis Carlos Castro, como pastor, yo creo que Jesucristo sí resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que Él intercede por nosotros y que Él nos bendice desde allá. Yo sí lo creo. Yo sí creo en mi Señor, yo sí creo en mi Salvador. Esa es una característica de la iglesia, creer que Jesucristo fue levantado de entre los muertos, que Él sí resucitó. Lo otro, yo voy en desorden de los puntos, si usted está notando, lo otro es, la iglesia de Jesucristo no solamente tiene que tener una creencia, sino también tiene una misión. Y la misión que la iglesia del Señor Jesucristo tiene es, vayan y prediquen a todas las naciones, vayan y hagan discípulos. ¿Lo dice o no lo dice la palabra de Dios? ¿Dónde dice eso? A ver, Mateo 28, ¿qué? 19. El Señor Jesucristo llamó a los discípulos y dijo que voy a ir, pero les voy a dejar una misión. ¿Cuál es la misión que les voy a dejar? Que vayan por el mundo. ¿Por dónde? Por el mundo, por las naciones. ¿Y qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la misión o cuál es la característica de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es? Ahí es, ¿cuál es? Predicar a Cristo y hacer discípulos. Si usted no hace eso, ahí hay un error. O sea, si usted ha creído en su Señor como lo creyó Pedro, como lo confesó Pedro, y no hace discípulos, estamos fallando en esa característica. Usted debe de hacer discípulos. Ahora, digo la palabra debe porque no es una opción, es un mandamiento. A la iglesia se le encomendó que debe de ir, de moverse y hacer ¿qué? Discípulos a las naciones. O sea que usted como creyente en el Señor Jesucristo está en la obligación de hablar de Él. Yo no quiero hablar del Señor. No. Yo para mí solito, mi Cristo. Para mí solito. No. La Biblia dice que si usted, eso dice la Biblia, que si usted no confiesa a Jesucristo delante de los hombres, Él también te negará
allá delante de Dios. Eso es fuerte, ¿cierto? O sea, si a mí me da pena, si yo no hablo de mi Señor, si yo me quedo callado y no le digo a mis vecinos, no hablo de Cristo, yo no sé hasta qué punto usted es un organismo vivo, porque la iglesia del Señor es viva. Y usted y yo debo de hablar de la fe, debo de hablar de Jesucristo. Y la Biblia dice, ve y predique a Cristo y haga ¿qué? Discípulos. O sea, dedíqueles tiempo a las personas. Entonces yo no sé, pero yo creo que sí, la iglesia, los que estamos en este lugar, deberíamos de tomar más en serio esto que nos está hablando el Señor. Si usted realmente es cristiano, no tiene opciones de decir, Señor, me pago. La opción es usted tiene que hablar, porque la Biblia dice que Dios nos pedirá a nosotros cuentas. Y que aquel que hace solamente lo que se le manda es un siervo, ¿qué? Negligente. O sea, tenemos que ir mucho más allá, incluso, de lo que se nos ha mandado. El apóstol Pablo dice, no pierdan el tiempo, no duerman. Eso dice el apóstol Pablo. Hablen, en pocas palabras. El día se acierta. Estamos viviendo el último día. Eso el Señor duerme, eso el Señor se demora. No, estamos en el último día. Y el Señor nos pedirá cuentas. ¿Usted me puede hacer un favor? Sacuda al hermano que está a su lado y dígale, oiga, es para usted, ¿no entiende? Que debe de predicar a Cristo. ¿En serio? Debemos de predicar a Cristo. La iglesia debe de moverse. La iglesia debe de empezar a moverse a predicar a Cristo. ¿Qué punto vamos a estar anotando? ¿Cuál vamos? Cuarto, ¿sí? Vamos para el cuarto punto. La iglesia del Señor está en unidad y comunión. La iglesia del Señor debe de estar ¿qué? En unidad y en comunión. ¿Cómo dije? Ahora cójale la oreja al hermano que está a su lado y le escucha. En unidad y comunión. En unidad, dígale, oye, orejón, unidad y comunión. Le voy a decir por qué esto es importante, hermanos. El Señor Jesucristo, cuando Él ora por sus discípulos, ¿se acuerdan dónde oró por sus discípulos? Hace unos días predicamos eso. En San Juan capítulo 17, ¿se acuerdan? Él oró por sus discípulos, San Juan 17, versículo 13. Padre, yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué está hablando? Dios, yo deseo que ellos estén ¿qué? Unidos. El deseo de Dios es una iglesia unida. ¿Y por qué es importante una iglesia unida? Porque una iglesia unida, un pueblo unido que ora, puede ver la gloria de Dios y puede hacer temblar las llamas del infierno, créanme. Pero han escuchado un dicho popular que dice que una sola golondrina no llama agua. ¿Se han escuchado ese dicho? Yo lo he escuchado. Por eso el Señor, cuando Él ora por sus discípulos, dice que ellos permanezcan unidos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén y no se vayan hasta que sean revestidos de lo alto, pero permanezcan en Jerusalén unidos. Voy a decirle algo, cuando hay unidad hay poder, cuando hay unidad se cumplen sueños, cuando hay unidad es una iglesia poderosa. Pero cuando no hay unidad, nada sucede, amadito, nada sucede. Una familia unida es una familia bendecida, pero una familia desunida es un problema, no hay bendición. Pero si la iglesia del Señor Jesucristo está unida, podemos avanzar. No me dicen amén. Escúcheme bien, con todo respeto, lo digo así, la iglesia unida busca de Dios unida. Pero a veces pasa aquí en esta iglesia de que usted cree que no es importante acá.
Entonces no es importante, por ejemplo, ir un miércoles a un culto. No es importante un sábado venir a un ayuno. Pero no me está comprendiendo de que si nos unimos, ¿qué vemos? ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿qué? Acoja al hermano que está ahí a su lado de su mano y dígale: mirad que es bueno habitar, ¿qué? Juntos en armonía, porque allí el Señor envía bendición y ¿qué? Y vida eterna. Amado hermano, ¿me está comprendiendo? O sea, debemos de unirnos. Por favor, entiéndame lo que le estoy diciendo. No sé cómo decirlo en otras palabras. Es importante que usted venga al templo. Es importante que usted se congregue. ¿Y por qué es importante? Porque Dios ama, ¿qué? La unidad. Dios ama la unidad. Usted no se quede en casa. Ay, no, yo no tengo pereza. No solamente hágalo por usted, sino hágalo por su hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted viene al templo, tal vez su presencia motiva a alguien más a que venga. ¿Es así o no es así? Tal vez motive a alguien. Pero su presencia no es casual acá. Su presencia tiene un propósito divino. Hay un plan para su vida. Hay un plan que usted esté acá. Y algo Dios quiere hacer así, en unidad. Dios se alegra de la iglesia unida. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. ¿Estamos ahí? Hechos, capítulo 2. ¿Estamos ahí? Libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? ¿Cómo estaban? Unánimes, se dice ahí, todos juntos, unánimes. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cuál fue la causa de esa unidad? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la bendición de esa unidad? Dice ahí, y de repente, ¿sí? De repente, ¿qué pasó? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? Sentados, versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. ¿Cuál fue la bendición de estar juntos? ¿Cuál fue cuál? Ahí dice, estaban todos unidos y vino un de repente, todo estaba tranquilo, pero de un momento a otro, dice la Biblia, descendió sobre ellos. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. O sea, lo que Dios me está enseñando en esta mañana es que donde hay unidad, hay bendición y hay llenura de su Espíritu Santo. Oiga, hermano, usted lo que está comprendiendo en esta mañana. Donde hay unidad, que hay llenura del Espíritu Santo. Mire, aquí habemos personas, muchas personas, y cada uno tenemos diferentes pensamientos. Tal vez usted está pensando: ahorita me toca ir a hacer el almuerzo. Otra dice: y no tengo, ¿qué voy a hacer? Y otro está diciendo: no, yo voy a ir a comer un pollo en Plaza Roja o en cualquier lugar. Y cada uno tiene un plan, pero si hay algo que nos une en este momento, es Cristo. Y como estamos unidos aquí escuchando la palabra de Dios, puede pasar un de repente, y ese de repente puede transformar su vida, puede transformar su historia, puede transformar su manera de pensar, puede ver la gloria de Dios. Eso es lo que nos une. ¿Qué pasó luego? Yo que voy a saber, en el tiempo de los apóstoles lo que pasó fue que vino sobre ellos el Espíritu Santo y los bendijo. Todos fueron llenos. Y no dice algunos fueron llenos, de los que dice todos fueron llenos. Entonces una iglesia unida, donde hay unidad, porque el principio de la unidad Dios bendice, donde hay una unidad hay una bendición del Espíritu Santo.
Querido hermano, le hago esta pregunta: ¿usted quiere ver la bendición del Espíritu Santo en este lugar? Diga, listo, está bien, le creo que usted me dice que bien, que amén, que sí, que así sea, pero necesitamos unirnos. De verdad necesitamos ¿qué? Unirnos. Dice el hermano Eli: hermano, nos convoca a orar a tal día. Llega uno o no llega nadie y quieren ver la bendición del Espíritu Santo. Vamos al estudio del discipulado. Llega uno o dos o tres o cuatro y no llegan, pero queremos ver la bendición del Espíritu Santo. Yo quiero ver milagros sobrenaturales en esta iglesia, yo los quiero ver, pero para que suceda necesitamos unirnos y orar y clamar a Dios para que venga un de repente sobre nosotros y podamos ver la gloria de Dios. Eso dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les da que hablasen. Versículo 6: y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas y quedaban y otros como quedaban atónitos y maravillados diciendo: miramos sus galileos todos estos que hablan. O sea, lo que Dios está diciendo, una iglesia unida va a ver la gloria de Dios, pero no solamente la iglesia va a ver la gloria de Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir, sino los de afuera. Y cuando los de afuera vean la gloria de Dios en la iglesia, usted no va a tener que ir a llamar a los de afuera, sino que los de afuera van a correr detrás de usted. ¿Por qué? Porque van a ver algo diferente. Usted tiene que tomar más en serio esto. Yo le dije al Señor, ¿qué hago? Yo hay días que quiero botar la toalla. Y el Señor me dijo: permanezca ahí usted, que siempre haya una luz ahí. Ahí, permanezca ahí, quieto ahí. Y yo permanezco acá, aunque he querido botar la toalla. Porque el Señor me dice: ahí debes de estar. La iglesia debe de acudir, debe de buscar, debe de empezar a unirse. Y donde hay unidad hay que bendición. Yo les he hablado a ustedes de la historia del hombre que estaba moribundo allá en el hospital. Llegaron los hijos, el moribundo llega y llama a los hijos y le dice a los hijos: hijos, ya no tengo esperanza, me voy a morir. Así que el padre los toma de la mano y les dice: yo deseo algo con ustedes. Quiero dejarles una petición a ustedes. Papá, diga lo que sea, le decían los hijos, estamos para cumplir su última voluntad. Le dijo: yo quiero que vaya cada uno de ustedes y me traiga una vara. Tráigame una vara. Y los hijos se quedaron pensando: una vara. Y papá pidió una vara. Y se fueron a traer la vara. Cada uno llegó con una vara. Llegaron al papá: aquí están las varas. Le dijo a uno de los hijos: por favor, parta esa vara. Mi papá me mandó a traer una vara para partirlo. Papá, ¿tú quieres que yo parta esa vara? Hijo, te dije, parta esa vara. Y entonces el hijo cogió y: papá, ya la partí. Le dijo a los otros 4 hijos: ahora unan las 4 varas, únanlas. Y las unieron. Y le dijo a uno de sus hijos: parta esas 4 varas. Entonces el otro hijo cogía las varas y las hacía así: papá, es imposible partir esas 4 varas, están muy duras. Y les dijo: hijos, lo que quiero dejarles, lo que quiero enseñarles es que mientras que ustedes permanezcan unidos, nadie los podrá destruir. Pero si usted cada uno coge su camino, ustedes van a ser frágiles y los podrán destruir. Lo que Dios nos está pidiendo en esta mañana es para que la gente vea la gloria de Dios y puedan ver maravillas sobrenaturales aquí en la iglesia y tú puedas ser bendecido. Es que te tienes que unir. Si tú te desunes, si tú no te unes, escúchame bien, vas a ser presa fácil para el enemigo. Entonces necesitamos unirnos para ver la gloria de Dios. Lo tercero es que lo que podemos mirar
es el mensaje del apóstol Pedro que él daba referente a lo que la iglesia necesita entender. Entonces miremos cuál era el mensaje que daba el apóstol Pedro en el capítulo 2 del versículo 14 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Y qué más? Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán ¿qué? Sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Quinta característica: la iglesia del Señor debe de ser escritural, o en otras palabras, debe de ser ¿qué? Bíblica. Que estamos unidos porque a nosotros nos une ¿qué? ¿Qué nos une a nosotros? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo el apóstol Pedro en el mensaje? Nosotros no estamos borrachos como ustedes suponen. Nosotros estamos aquí por una causa y hay una consecuencia. ¿Cuál es la causa? Nosotros estamos aquí unidos porque el Señor Jesucristo nos dijo que nos quedáramos aquí. Y hoy la consecuencia de esa unidad es que ya se había dicho en tiempos pasados, habían dicho los profetas que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y hoy es el cumplimiento de esa palabra. Todos nosotros fuimos llenos. Hoy hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Y lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de la palabra de Dios. O sea, está diciendo la iglesia, para que usted pueda permanecer y pueda tener esa característica, la iglesia debe ser escritural. O sea, ¿qué quiere decir? Yo me muevo en lo que dice la palabra de Dios. Hay promesas para la iglesia, hay promesas para su vida, y yo tengo que aferrarme a esas promesas, porque esas promesas, dice el apóstol Pablo, que se cumplen en el sí, en el amén, y que se cumplen, que ninguna promesa de Dios dejará de cumplirse. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todas las promesas de Dios se van a cumplir. No hay ni una tilde ni una coma que no haya de cumplirse en la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pedro está diciendo: este es el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Dónde estaba eso escrito? En el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 12, el versículo 28. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Hay una promesa de Dios para la iglesia. Y la promesa de Dios para la iglesia es que Cristo viene por segunda vez a levantar su iglesia, y levantará a sus escogidos y lo llevará para el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Hay una promesa, yo espero en esa promesa. Hay una promesa para la iglesia. También hay una promesa de que lo que usted sufre aquí en la tierra es pasajero. Si usted me dice: pastor, yo sufro mucho, yo salgo de una desgracia y entro otra desgracia. Yo le estoy diciendo en esta mañana, el Señor le dice: el tiempo de prueba, el tiempo de sufrimiento es ¿qué? Es pasajero. Bienaventurados sois, dice el apóstol Pedro, cuando se encuentren en diversas pruebas. Usted, cuando esté en una prueba, de gloria a Dios, diga: gloria a Dios, esto no es comparado con lo que viene, con la gloria que el Señor me va a dar, donde yo voy a estar. El Señor dice que allí enjuagará ¿qué? Toda lágrima. El Señor es una promesa para nosotros.
Tendremos que dejar este cuerpo en algún momento. Tendremos que irnos, algo nos duele porque el cuerpo se desgasta, eso es verdad. Pero hay una promesa de vida. Eso es lo más hermoso que me ha gustado a mí del Evangelio. Lo que más me ha gustado a mí del Evangelio es que el Señor no me da promesas solamente mientras que yo estoy vivo, sino que me da promesas más allá de la muerte. Esa es la bendición del Señor. Dice: yo te voy a levantar. Tú no te quedarás ahí en esa tumba, sino que yo te voy a levantar y te voy a dar un cuerpo nuevo, lleno de gloria. Por eso yo creo en Jesucristo. No hay un hombre en la tierra que me diga, o un filósofo que diga que me pueda brindar más allá de la muerte, porque no conocen. El Señor Jesucristo sí fue, Él murió, Él fue al infierno, Él sabe lo que hay más allá de la muerte y nos prometió vida eterna. Ahí habla de un juicio, dice sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas. Dice que vendrá, dice, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto y todo. Pero dice ahí, mire esa palabra tan hermosa en el versículo 21: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será que salvo. Es como todo. Viene algo sobre la tierra, vienen dificultades, vienen terremotos, vienen situaciones, pero si usted se postra y dice: Señor, tú eres mi salvación, podrán caer piedras, podrán caer cosas a su lado y nada te pasará a ti. Eso dice el libro de los Salmos. Invocar: Señor, ayúdame, la situación está difícil, el Señor algo hará. ¿O no es así? Y mira qué pasó allá en el Primera de Reyes capítulo 17. Dice la Biblia que no llovía sobre la tierra. Dice que había una mujer, escúchenme bien, que estaba, una mujer viuda que tenía un hijo, tenía una puñada de harina, un poquito de aceite. Y cuando llegó el profeta le dijo: ¿qué estás haciendo? Dice que ella estaba recogiendo leña y dijo: estoy recogiendo esto para hacer una torta y dejarme morir con mi hijo. Ella no tenía esperanza, ella sabía que se iba a morir, pero llegó el profeta y le dio una palabra de parte de Dios. Ella creyó y la situación de ella cambió, su destino cambió. Escúcheme bien, cuando viene Dios a tu vida y te da una palabra y esa palabra penetra en tu corazón, tu destino no solamente aquí presente, sino el destino de la muerte tuya cambiará. Yo no creo cambiará, algo pasará. Entonces la iglesia también es escritural. O sea, yo creo y escúcheme bien, yo me aferro hacia la palabra de Dios. Digo: sí, yo creo en lo que la palabra de Dios dice. En esta semana alguien me dijo: ¿y a usted quién le asegura que la Biblia, la palabra de Dios, la pudieron alterar? Yo le dije: no sé si la alteraron. Yo no sé, pero yo creo que la palabra de Dios es vida. Yo creo que la palabra de Dios es verdad. Y yo creo que la palabra de Dios se cumple en cuando nosotros la creemos. Porque la palabra de Dios ha transformado vidas. Yo he tenido la posibilidad, y yo sé que aquí hay personas que han estado esclavos de la droga, de muchísimas cosas, que hoy pueden venir a decirme: pastor, de verdad, yo he sido transformado, yo he sido cambiado. ¿Por qué? Por la bendita palabra de Dios. Porque la única que puede transformar es la palabra de Dios. Ayer me encontré con mi hermano, lo abracé y miré su rostro. Dije: gloria a Dios, tu palabra está causando un efecto poderoso en su corazón. Él mismo me decía: ya nadie da un peso por mí, pero Dios lo ha libertado, Dios lo ha sacado. Y yo sé que este hombre llegará muy lejos predicando la palabra de Dios. Yo sé que Dios tiene un propósito poderoso por mí. Yo lo creo. Y por último, características de la iglesia de Dios: se unen en oración. ¿Cuál es la última característica? Se unen en oración. Amada iglesia, tienen que comprender eso. Que cuando usted se une en oración, por ejemplo, si usted nos pusiéramos a orar por las elecciones que vienen ahorita, 15 días que vienen unas elecciones: Señor, pon hombres temerosos de ti ahí. Algo tiene que pasar. ¿Cuántos de ustedes
en estos días, no sé cuándo fue, si el martes, el lunes, no recuerdo qué día, que aprobaron la ley, supuestamente el aborto de 24 semanas. ¿Sí? Y sabe, yo hago una pregunta: ¿no será que la iglesia está dormida? ¿No será que a la iglesia le falta unirse en oración? Mire, le voy a decir algo, no recuerdo el nombre, pero había un hombre en Inglaterra, la reina Isabel decía estas palabras, porque cuando había este hombre en Inglaterra, es que no recuerdo el nombre, no sé si ustedes algunos se acuerdan, pero cuando este hombre se postraba de rodillas, cosas tremendas sucedían en Inglaterra. Y esta mujer dijo: yo le temo más a ese hombre que a 1000 ejércitos, porque ella sabía que cada vez que este hombre oraba, algo sucedía en la nación. Nosotros, como iglesia, nos hemos olvidado del poder de la oración. Nosotros no sabemos qué causa la oración y por eso no oramos. Pero si usted comprendiera el poder que tiene la oración, usted correría y diría: pastor, ¿cuándo hay oración? Porque quiero ir a orar, porque quiero ir a hacer temblar el reino de las tinieblas con esta oración. Esto que sucedió en Colombia, la aprobación del aborto, es simplemente que la iglesia está dormida. Y créame que tenía yo el corazón partido, lloraba, me quedaba como en eso de desesperanza, y me parecía escuchar la voz de todos esos bebés diciendo: ¿por qué nos dejan matar? Y yo lo único que publiqué es: ¿dónde está la defensa de esos bebés? O sea, ¿quién habla por esos bebés? ¿Quién habla por un bebé de 6 meses? ¿Quién lo defiende? Yo no entiendo. Y me parecía escuchar esa voz de ese bebé. ¿Quién dice algo por nosotros? ¿Quién nos escucha? Y créanme que se me partía el corazón. Pero Dios necesitaba, la iglesia no quiere orar. La iglesia le está cediendo terreno al enemigo. La iglesia no ha sabido lo que yo le he dado. La iglesia no ha entendido cuál es su posición. La iglesia no depende de mí. La iglesia depende de sus pensamientos, de sus fuerzas, de lo que pueda hacer. Pero cuando la iglesia depende de Dios, tiene la humildad de ir de rodillas delante de Dios y decirle: Señor, no puedo hacer nada, somos incapaces, pero tú sí puedes hacer algo. Por favor, ten misericordia de esta nación, toma el control de nuestros gobernantes. Dios, el único que puede transformar nuestros gobernantes se llama Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Él nos muestra su palabra, que ha cambiado reyes, sacerdotes, los ha transformado. Vaya, miren la Biblia. Si la Biblia no nos dice que había un rey altivo, el rey Nabucodonosor de Babilonia, y era altivo: yo soy Dios y nadie es más grande que yo, y Dios lo puso a comer pasto con los animales, porque para Dios no hay nada imposible. Pero lo que Dios dice en esta mañana es: iglesia, únanse en oración, clamen a mí, dejen de estarse lamentando, vaya y busquen mi presencia, oren, clamen y verán mi gloria. La Biblia dice que si se reúnen 2 o 3 en mi nombre, lo que pidan será que hecho. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel se reunía a orar, la tierra temblaba. Eso dice la Biblia, no dice así. El tiempo cuando regresaron a Jerusalén con Nehemías, se reunieron, dice que la tierra temblaba. Cuando regresaron el arca, ¿se acuerdan el arca del pacto? Que cuando los filisteos la regresaron, el pueblo de Israel salió a celebrar y oraban, y la tierra ¿qué? Temblaba. La oración de una iglesia unida puede hacer temblar la tierra, puede hacer cambiar los planes del infierno. Pero si la iglesia no ora,
Si usted coge cada uno por su lado, Dios quiere que la iglesia esté unida. Incluso nos habla del cuerpo. ¿Se acuerdan del cuerpo? ¿Se acuerdan? Dice que la iglesia del Señor es su cuerpo y que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted no puede desunirse del cuerpo. Si esta mano llegara y me la arrancara, yo digo, oiga hermano, ¿sabe qué? Vaya a una subida sola por allá, ¿qué cree que va a pasar con esa mano? Se va a pudrir, se va a morir. La mano, para tener vida, debe estar conectada al cuerpo. Entonces, ese es el último punto. Se unen en oración. Póngase sobre sus pies. Quisiera esta mañana, quisiéramos primero vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Segundo, vamos a orar para que Dios sea obrando allí en Ucrania. No sabemos, no quiero decirle que tiene la razón, simplemente que cese la violencia. Que Dios envíe ángeles allí a Ucrania. Que Dios tenga misericordia de esa nación. Y tercero, oremos por las elecciones que vienen. En mis fuerzas, en mi pensamiento, digo, Dios, no tengo esperanza, pero Dios se puede transformar. ¿Estamos de acuerdo? Oremos en esta mañana. Padre, quiero darte gracias por esta palabra, Señor. Queremos afirmarnos en ti, Señor, que nuestra fe sea, Señor, certera, contundente, Padre. Tú eres nuestro Dios, nuestra roca, tú eres nuestro Salvador. Señor, tú diste la vida por cada uno de nosotros. Y creo con todo mi corazón que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Redentor. Y creo en mi corazón, Señor, que tú nos levantarás, que tú eres nuestro Dios y que tú nos das vida, Señor amado. Señor, confesaré tu nombre delante de los hombres, oh Dios. No me avergonzaré de ti, oh Dios. Hablaré con la frente en alto, Dios de los cielos. Gritaré a las multitudes de que tú eres santo, de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú eres, Señor, el único que puede salvar a la humanidad, que tú eres el único que trae respuestas, Señor, a esta crisis, mi amado Padre, de que si volvemos nuestro corazón a ti, Señor, hallaremos misericordia de parte tuya, mi amado Padre. Señor, hoy nos unimos en oración como iglesia, Señor, ya que tu palabra dice, mi amado Rey, de que si nos unimos veremos tu gloria, Señor amado. Y en esta mañana, Dios, queremos ver tu gloria en este lugar. Queremos ver tu gloria en nuestras vidas. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado sobre esta casa, Señor, como fue derramado en el día de Pentecostés. Dice tu palabra, mi amado Rey, que todos estaban unánimes ahí, todos estaban orando, cuando de repente vino del cielo un estruendo que llenó toda la casa. Yo oro, Señor, en esta mañana, para que tu gloria sea derramada sobre este lugar, para que todos nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, para que tu presencia, Señor, sea derramada en esta hora, Señor, sobre cada vida, para que nuevas lenguas, Señor, aparezcan en esta mañana, Señor amado. Glorifícate, Espíritu Divino, derrama de tu gloria. Promesas se cumplen, Dios mío, en esta mañana, mi amado Padre, que seas tú fortaleciendo, Señor, aquel que está débil. Levántalo, Dios mío, para tu gloria. Levántalo, Dios de los cielos. Dale nuevas fuerzas, mi amado Dios. Espíritu Santo, derrama más de tu gloria, derrama más de tu presencia. Fluye, Señor, en esta mañana. Fluye en esta mañana. Fluye en esta mañana. Fluye en esta mañana. Fluye en esta mañana, Padre. En esta mañana vamos a hacer algo. Dígale, Señor, yo quiero ser lleno de tu gloria. Señor, hagamos algo en esta mañana. Tome la mano del hermano que está a su lado.
Y dígale: Señor, hoy en unidad, aquí con un solo hombre, Padre bueno, nos presentamos delante de ti, oh Dios de los cielos. Señor, en unidad, pidiendo, Señor, el derramamiento de tu Espíritu. Señor, llénanos en esta mañana. Queremos estar unidos, oh Dios, como iglesia. Señor, queremos ver tu gloria, mi amado Padre, pero necesitamos unirnos, oh Dios de los cielos. Yo tomo la mano de mi hermano, Señor, para decirte a ti, Señor, que hoy me uno, Señor, con mi hermano, porque quiero ver tu gloria. Quiero que las personas vean, Señor, las personas de afuera puedan ver una iglesia bendecida.